Bueno, Mendoza tiene nuevo director de minería, una, una parte del estado que muchas veces quedó olvidada hace muchos años, sobre todo desde que se instaló la 7722 en la provincia. En el sector hay mucha esperanza y también hay mucha expectativa respecto a lo que será la gestión del nuevo director de minería, Jerónimo Chantal. Un gusto saludarte. No sos un desconocido, quizás la gente a lo mejor tu cara no la conoce, pero para el sector minero no sos ningún desconocido. ¿Qué le podemos contar a la población en general de lo que es de lo que va a ser tu gestión y de lo que esperas vos de este nombramiento? Bueno, buenas tardes, Eduard, muchas gracias. Para mí ha sido un honor asumir este compromiso de una actividad que vengo ejerciendo hace muchos años, de un sector donde me desempeñaba en el sector privado. En los últimos años fui convocado a trabajar en la empresa Potasio Río Colorado y luego en Impulsa vengo ejerciendo la docencia justamente en la cátedra de Derecho Minero hace 12 años. También fui profesor de legislación minera en el INSUTEC y dando diferentes capacitaciones, artículos académicos, congresos, ferias. Pero bueno, en definitiva, independientemente de la experiencia en el rubro y de la actividad y del sector, era la expertise que se necesitaba para esta etapa, primero con la confianza generada en Jimena Latorre y en sus ideales, segundo porque la campaña de Alfredo Cornejo en su esquema de propuestas subidas a la página de propuestas de Cambia Mendoza, uno de los objetivos principales era desarrollar los recursos minerales, principalmente del cobre, y también así lo mencionó en la Asamblea Legislativa cuando asumió. Y la decisión y la elección de Jimena Latorre en este sector, una joven profesional, abogada también, con mucho conocimiento en el sector, creo que fueron el combo perfecto para que de alguna manera me comprometiera con este nuevo desafío y asumiera este rol en una repartición histórica para la provincia de Mendoza. Y que bueno, como vos mencionabas en tu pregunta, ¿qué se espera o por qué? Ahí me limito a repetir unas palabras de un geólogo amigo que con autorización de él le pedí utilizar su speech, que es el licenciado geólogo Aldo Bonaromi, que es secretario del COFEMIL, Consejo Federal Minero, que él repite que antes las minas se valoraban o se evaluaban por sus reservas. En la actualidad, las minas se valoran por las condiciones del expediente. Es decir, que hoy necesitamos a alguien que conozca de los expedientes, que conozca de los papeles, que conozca de las normas mineras y ambientales para este sector. Y bueno, creo que esa fue una decisión por la cual llevó a colocar a un profesional del derecho en esta función. ¿Cómo crees que va a ser la recepción de los sectores más técnicos a este cambio que se va a implementar en la dirección de minería para que sea dirigida por una persona que tiene quizás una muñeca, lo que muchas veces decíamos que faltaba, una muñeca más política y legal? Bueno, no, he recibido saludos y buenos deseos de muchos sectores técnicos, de geólogos, ingenieros, de tanto el sector político como el sector académico y técnico, de empresas. La verdad que he recibido un apoyo tremendo del sector. No hemos visto reflejado una crítica concreta, porque de alguna manera nos conocemos hace muchísimos años, podemos tener algunas diferencias o no, pero no he recibido críticas. Posiblemente las haya, yo creo que es todo conversable, se puede dialogar, y la Dirección de Minería cuenta con técnicos renombrados, y la idea también es capacitar a los técnicos que existen en la Dirección de Minería e incorporar personas que estén a la altura de las circunstancias, de lo que está sucediendo en Mendoza, y de lo que nosotros pretendemos que suceda. Estamos hablando, cuando digo lo que está sucediendo, es
el compromiso concreto que tiene PRC, con ahora un nuevo accionista, con un contrato específico, con un anillo de garantías que cubren sus obligaciones, un plan de inversión concreto para los próximos años, con una inversión de más de 1.050 millones de dólares. También estamos hablando en la etapa avanzada de exploración de hierro indio, análisis de muestras que viene avanzando y con resultados muy positivos, que nos ponen en un panorama de una industrialización del hierro y ojalá pronto podamos tener avances respecto de eso y pensar en un informe de impacto ambiental de explotación. Y estamos pensando también en el inicio de las tareas de Cerro Amarillo, un proyecto de exploración de minerales metalíferos, Malargüe, y también recientemente aprobado los 3 proyectos, 2 de exploración y 1 de prospección de la empresa minera Geometales, con estos también ubicados en Malargüe. Yo creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Son proyectos que los conozco hace muchos años y que se ubican en una franja geológica importantísima para la provincia de Mendoza. El potencial que existe en esos sitios es enorme y esta ventana de oportunidades, yo siempre lo digo y esto lo repito, no tenemos que dejar que la leche se pudra dentro de la vaca. Estamos pasando la oportunidad del cobre. El cobre es un mineral necesario para afrontar la transición energética que el mundo reclama, que el cambio climático reclama, de pasar de una generación de energías a través de los recursos fósiles, de quemar nuestros recursos fósiles, a unas energías limpias, energías razonables. Y para ello necesitamos mucho más de estos minerales como el litio y el cobre. Así que esa oportunidad yo creo que Mendoza la tiene, no la podemos dejar de desaprovechar más. La oportunidad es hoy y las condiciones técnicas, académicas, profesionales, logísticas, Mendoza las tiene. Lo que necesitamos es ordenar nuestros papeles, agilizar los procedimientos, que es uno de los temas importantes a resolver, y todo siempre dentro de la sustentabilidad y hablando de minería sostenible o minería verde. En este caso mencionás varios proyectos. ¿Vos crees que la gente, con el paso del tiempo, el ciudadano común, tiene una percepción diferente de la actividad minera a la que tenía, por ejemplo, cuando arrancó la 7722, o lo que fue alguna discusión durante la gestión de Paco Pérez, donde se frenaron algunos proyectos también, como Cerro Amarillo, que estuvo ahí, y Hierro Indio, que fueron emblemáticos en ese momento, que después se retomaron en la gestión de Cornejo? ¿Vos crees que la gente tiene una percepción distinta? ¿Vos crees que ustedes como dirección tienen que hacer un trabajo diferente al que se ha hecho hasta ahora para poder llegar a la gente? Sí, estoy convencido que hay una percepción distinta. La discusión hoy ya no pasa por minería sí o minería no. La comunidad en general tolera la actividad, ya entiende que es necesaria la actividad, que necesitamos que se desarrolle y más aún teniendo nuestros recursos. Y necesita que le llegue la comunicación de que los controles existen, que entienda que puede confiar en los controles. Por eso es importante la pregunta en cuanto a si hay que hacer o no algo en la comunicación. Sí, por supuesto, sin lugar a dudas. Y es justamente salir a comunicar a la sociedad mendocina que los controles existen, de que se están reforzando esos controles para darle tranquilidad a nuestro vecino, nuestra vecina, de que las técnicas de la actividad de exploración, lo que estamos trabajando en este momento, y también las técnicas de la actividad de explotación en minerales de tercera, segunda categoría, como sucede en Mendoza, se hacen bajo estándares altamente capacitados, certificados, y que la tecnología en la actualidad no es la que se utilizaba hace 50 años, o 70 años, que es el tiempo de antigüedad que tiene nuestro código de procedimiento minero, y que por eso hoy necesitamos adaptar ese código de procedimiento a la realidad que estamos mirando, a la visión que estamos teniendo y a esta planificación estratégica que de alguna manera Mendoza se ha subido para subirse al barco del cobre y de los minerales que junto con el litio conforman el combo perfecto para salir a afrontar el cambio climático que el mundo reclama, ¿no? Claro, porque la gente, en cierta forma, el ciudadano común quizás no tiene muy claro que
más allá de la discusión que tenga algún sector anti-minero, sin minería no es posible avanzar en electromovilidad, en energías limpias. Necesariamente se tiene que trabajar con minería, por lo menos no hay ninguna alternativa existente hoy. Y Cornejo, en cierta forma, se sube a este barco también sabiendo que, por ejemplo, que la escasez de cobre va a comenzar antes de lo que pensábamos. Mucha gente hablábamos del final de la década, del 2030, íbamos a tener problemas con el cobre, y eso se adelantó ya para el próximo año o de aquí a 2 años. O sea, ya el cobre está faltando, no hay grandes proyectos. Es por eso que ustedes apuntan a desarrollar muy fuerte la exploración. ¿Es ese el objetivo en estos 4 años, la exploración, o también estamos hablando de quizás ir un poquito más allá? No, somos realistas. Somos realistas de los procesos que conlleva la actividad minera. Ojalá pudiésemos ya acortar camino, pero necesitamos recorrer los procesos propios de todo proyecto minero. Pero volviendo a tu primera parte de la pregunta, por supuesto que sí, necesitamos, y ya venimos atrasados, no solamente Mendoza, Argentina y el mundo viene atrasado con la necesidad de aprovechar nuestros recursos naturales, principalmente el cobre. A la fecha, a este año, al 2024, y pensando en el 2050, al 2050 la humanidad va a tener que duplicar todo lo que ha producido en petróleo, que lo ha extraído e industrializado en cobre, va a tener que duplicarlo. Todo lo que ha producido a la fecha de hoy, pensando en el 2050, va a tener que duplicarlo. Entonces, el desafío es enorme para la humanidad toda. Pero bueno, y justamente con eso nosotros estamos convencidos de que tenemos que ir en ese camino y desarrollar nuestros recursos naturales. Y en ese desarrollo, que es la segunda parte de tu pregunta, necesitamos explorar. Nosotros tenemos una gran pecera en Mendoza, que no la vemos, no vemos su interior, y sabemos que hay peces, pero necesitamos pescar dentro de esa pecera. Entonces, de alguna manera, esa pesca es lo que nosotros llamamos la prospección o la exploración, y necesitamos avanzar en la exploración para luego transitar sus etapas que son de varios años. Estamos hablando de que todo proyecto en general inicia con una prospección, una exploración inicial, luego con una exploración avanzada, pasando por un PEA, que es una evaluación económica que se hace. Si los resultados siguen dando bien, se pasa a una prefactibilidad, luego una factibilidad, y recién ahí estamos hablando de la etapa de la construcción. Todo esto hablando en varios años, ¿no? Dependiendo de la escala del proyecto. Bueno, todas esas etapas hay que pasarlas necesariamente. Y bueno, pero necesitamos empezar con la exploración. ¿Hay voluntad política de todos los sectores para arrancar con la exploración, comparado con otros países que tienen, bueno, ya también una historia minera mucho mayor, como Chile, por ejemplo? Son procesos donde la política no interviene, pero acá, bueno, por la ley que tenemos tienen que intervenir. ¿Vos creés que existe esa voluntad a partir de la nueva conformación que tiene la legislatura desde diciembre? Estimo que sí, y espero que así sea, si nuestros legisladores de alguna manera piensan en la actualidad de Mendoza y en el futuro de Mendoza y de nuestra nación, teniendo en cuenta lo difícil que va a ser para los próximos años la situación económica, con el alto grado de pobreza que tenemos. No podemos dar el lujo de ser un país pobre con los recursos naturales que tenemos a disposición, pensando que tenemos una cordillera prácticamente virgen, y del otro lado nuestros hermanos chilenos resultan ser el primer productor mundial de cobre, y a la par exportan más vino que Mendoza. Entonces, las actividades industriales pueden coexistir sin ningún problema, trabajando de manera sostenible y sustentable, y creo que la voluntad política tiene que ir en coincidencia con la generación de recursos, de empleos, de calidad, de creación de nuevas pymes, y de justamente ir hacia el camino de los objetivos de desarrollo sostenible, con lo que marcan nuestras leyes de presupuestos mínimos en materia de cambio climático. Necesitamos ir y avanzar hacia la transición energética, y esos recursos naturales son indispensables.
justamente necesitamos explorar, necesitamos avanzar en el cobre para evitar que los efectos, los gases de efecto invernadero sigan avanzando y sigan haciendo daño a este planeta. Entonces, yo creo que en esa sintonía no me cabe duda que la voluntad va a ser a favor de avanzar con nuestros recursos naturales minerales. Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo crees que va a ser el trabajo entre la Dirección de Minería e Impulsa? Vos tenés la facilidad de que conocés ambos lugares, que tenés también el conocimiento de los equipos. ¿Cómo ves cuál va a ser el trabajo que esperas realizar ahí con la gente de la sociedad anónima? Sí. Sí, nosotros la verdad que no hemos inventado nada, siempre lo decimos. Nosotros hemos tomado lo mejor de los modelos existentes a nivel nacional y en otras provincias. Esto sucede en todas las provincias mineras principalmente, donde la autoridad minera ejerce sus facultades de control y también existe las empresas del sector público provincial. Lo tenemos en Salta, en Jujuy, en Catamarca, en La Rioja, ahora en Mendoza, en San Juan, en Río Negro, en Santa Cruz, en Neuquén, en casi todas las provincias tenemos las empresas provinciales que de alguna manera cumplen un rol específico y la autoridad minera cumple su rol específico también. Hemos tomado esos modelos con sus facultades propias y yo creo que el camino es el dueño de los recursos naturales son las provincias. Y las provincias son dueñas de establecer sus políticas de Estado en el aprovechamiento de esos recursos naturales. Creo que pueden coexistir y convivir tranquilamente y ya la experiencia en otras provincias y a nivel nacional, con YPF Litio y con otras provincias de modelos como Fomicruz, como IPEN en San Juan, como GEMS en Jujuy, como REMSA en Salta, y un sinnúmero de empresas que nosotros hemos tomado modelo para avanzar con Impulsa. Ahora, yendo un poco más al aspecto técnico de lo que es la Dirección de Minería, ¿qué es lo que hay que corregir? ¿Con qué panorama te encontraste? Llevas pocos días trabajando ya en la oficina de la dirección. ¿Con qué panorama te encontraste? ¿Cuál es el plan? Porque, según entiendo, más allá de cambiar la persona que va a ir en la dirección, de abrir el panorama para un aspecto más legal, para alguien que tenga una muñeca más política, también hay cambios técnicos en la dirección. ¿Cuáles son más o menos esos cambios que esperan aplicar? Bien, esos cambios van de la mano de primero un análisis legal que ya hemos venido haciendo. Esto no es reciente, nosotros veníamos trabajando un equipo técnico en análisis de toda la normativa, y esto arrancó con el espacio de diálogo minero, luego con la mesa minero-ambiental en el octubre de 2019, un análisis comparativo con nuestro vecino país de Chile, donde participó en ese entonces la diputada Eve Casado y actual vicegobernadora, luego con el desarrollo de lo que fue la visión de Impulsa, con la transferencia de las acciones de Potasio Río Colorado a la provincia, visualizar y mostrar cómo es una exploración de minerales metalíferos e impulsarlo, mostrándolo a nuestros legisladores y a la comunidad cómo es el caso Hierro Indio, luego desarrollando proyectos específicos y analizando los datos existentes. En nuestra repartición pudimos soslayar de que necesitamos un cambio, y ese cambio continuó con un foro que se realizó el año pasado, donde vinieron todas las provincias mineras del país, y con unas conclusiones específicas desarrollamos un documento que se tituló como un plan de mejora o de modernización de la Dirección Provincial de Minería, y eso incluye una reforma normativa, adaptar nuestra norma del año 1945, que es nuestro actual Código de Procedimiento Minero, una norma de hace 50 años, del año 70, que estamos hablando de la ley que crea la autoridad minera, y nosotros en eso no estamos de acuerdo, en el sentido de que un organigrama creado por ley hoy no le puede o no le va posiblemente a servir a la autoridad minera que venga dentro de 50 años. Entonces,
estandarizar un organigrama en un momento concreto es lo que nosotros no estamos de acuerdo, y por eso en todas las provincias, en la mayoría de las provincias de nuestro país, eso se crea por el Poder Ejecutivo, o se diagrama el organigrama por el Poder Ejecutivo, y obviamente con cada una con su código de procedimiento minero. Hoy el de Mendoza es el más antiguo y necesita un cambio, y en eso estamos trabajando. Y ese cambio va a ir de la mano de una modificación estructural, con equipos técnicos, con una estructura determinada que nos va a poner a la altura de la circunstancia, donde vamos de agilizar los procedimientos, dotarlos de transparencia, de publicidad, de ir hacia uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es justamente la transparencia y la comunicación, y esa es la tendencia, y ese es nuestro plan de gestión que estamos planteando valga redundancia, para esta gestión en la Dirección de Minería. ¿Podemos avanzar con la 7722? ¿Se podrá en algún momento pensar de nuevo en una posible reforma de la 7722 o va a ser la compañera de la actividad, esa compañera medio indeseada en algunos momentos, pero va a ser la compañera de la actividad permanente? Bueno, en cuanto a lo que mencionás, bueno, el sector técnico, yo es algo que con mis colegas, y no solamente con los colegas, lo hablamos también con economistas que se dedican a la actividad, contadores, ingenieros, y un sinnúmero de nuevas profesiones que vinculadas a la minería se fueron instituyendo a partir del año 70. Digo 70, pongo esta fecha porque es la fecha de creación de nuestra ley provincial. Hoy podemos decir que los que nos dedicamos a la actividad minera somos técnicos de muchos puntos de vista. Yo me considero un técnico, pero no porque no sea geólogo no voy a ser un técnico. Mi trabajo es netamente técnico, y yo creo que por eso también ha sido la decisión también de nombrarme en esta repartición. Y volviendo a esa ley, por eso yo también la critico, porque esa ley fue muy buena para esa época determinada, pero esa ley hoy indicaría de que respetando a mis amigos, tengo un sinnúmero de amigos geólogos, ingenieros de mina, doctores en ciencias naturales con idoneidad en minería, pero hoy esa ley nos dice que un recién recibido, un joven de 22, 23, 24 años, de una carrera como geología o ingeniería en minas, se encuentra más capacitado y más idóneo para dirigir una repartición que un profesional de otras profesiones que tenga 15, 20 o 30 años de experiencia. Y bueno, es una discusión que tenemos que dar. Y por otro lado, nosotros hemos demostrado, y lo estamos haciendo, de que se puede desarrollar la actividad minera conforme a la normativa vigente. Lo hemos demostrado, caso Hierro Indio, caso Cerro Amarillo, el caso de Las Choicas, el Burrero de Adriana, que son los proyectos de geometales, y necesitamos explorar. Y la ley, conforme al esquema que yo te di al principio, estamos hablando de varios años de exploración que necesitamos para avanzar en la provincia de Mendoza, salvo alguna excepción, pero hoy creo que podemos trabajar, estoy convencido que podemos trabajar con la normativa vigente. Hemos identificado algunos recursos específicos que están en su gran mayoría son sulfurados, se encuentran a un primer análisis sulfurados, por ende se podrían tratar con ciertas sustancias que no están prohibidas por la ley, pero creo que, volviendo al tema, podemos trabajar con esa ley. En unos años podemos volver o no, habría que analizarlo, a volver a dar una discusión. Entiendo que esa ley contiene algunos defectos técnicos, nosotros los observamos en su momento, pero creo que también hay que respetar la decisión de la sociedad, y la decisión de la sociedad en un momento determinado se manifestó, y no es la voluntad política de imponer determinadas cuestiones de prepo, ¿no? Como decimos los mendocinos. Yo creo que para eso se tiene que tener el consenso social y tener la vocación territorial en la comunidad que uno desea desarrollar un proyecto determinado. O sea, en ese sentido vamos a seguir trabajando
lo que se ha mencionado en Impulsa, el proyecto lo que es Malargüe Occidental, o se puede hablar también de, no digo de otros temas, sino de hablando siempre de exploración, o la exploración se puede extender a otras zonas de la provincia. Vamos a su tiempo, estamos trabajando en el distrito minero Malargüe Occidental, estamos trabajando en otros proyectos de planificación estratégica. Toma su tiempo y yo creo que en estos próximos años vamos a dar noticia vinculado a ello. Este análisis está hecho por técnicos y profesionales de excelentísimo nivel y que seguramente de alguna manera va a ser el punto inicial para el desarrollo de la exploración en Mendoza. Así que sí, estamos hablando de ese distrito en particular por las condiciones que tiene y dependiendo de esa experiencia veremos cómo sigue y poder implementarlo en otros sitios. ¿Se plantearon algún objetivo en la gestión respecto al desarrollo de la actividad? ¿Hay algún plan específico respecto a cantidad de proyectos? Como por ejemplo Impulsa se puso en su momento una meta de 10 proyectos de exploración en 4 años. ¿Ustedes van en ese mismo camino? ¿Esperan que eso se supere? ¿Cómo es el panorama que tienen? Sí, estamos, esa es la visión, ¿no? Lo que estamos de alguna manera mirando hacia el futuro y estamos pensando en ese desarrollo. Estamos convencidos y nosotros nos proponemos como objetivo que sea un piso. Esperemos lograr ese piso de 10 proyectos de exploración y pensamos que sean, pero ¿por qué decimos que esperamos que sean más? Porque no solo depende de las condiciones geológicas o de una determinada ley, depende de la situación nacional, macroeconómica nacional y la seguridad jurídica impositiva principalmente y cambiaria que podamos dar al inversor extranjero para que venga a invertir en Mendoza. Recordemos que esta actividad es de altísimo riesgo, estamos hablando del riesgo económico, ¿no? Pensando que de 100 proyectos que se exploran, uno llega a explotación, con inversiones que siempre se hablan en millones y millones de dólares y que para que eso ingrese principalmente son de capitales extranjeros y para atentar a capitales extranjeros tenemos que agilizar los procedimientos, tenemos que generar las condiciones macroeconómicas nacionales para que vengan y asegurarles que no le vamos a cambiar las reglas de juego a mitad de camino y un sinnúmero de condiciones más que se tienen que dar para que el inversor venga, explore, pensando en un futuro, una futura explotación minera. Pero bueno, necesitamos tiempo por eso y además del tiempo necesitamos, como decía recién, que se generen las condiciones para que los inversores, para atentar a los inversores, para que vengan a invertir en Mendoza. Ahora, hablando de proyectos concretos, lo más concreto que tiene hoy Mendoza y lo que más avanzado tiene es Potasio Río Colorado. El Estado se quedó con una participación. La dirección me imagino que está trabajando en temas sobre todo de controles, en el rediseño del proyecto, que me imagino que es lo que están trabajando. ¿Cómo va eso? ¿Qué se le puede contar a la gente respecto al avance de ese proyecto? Bueno, el proyecto de Potasio Río Colorado está en una etapa recientemente iniciada de reingeniería de detalle o FEL 3, con plazos específicos donde la empresa tiene obligaciones concretas, como por ejemplo contratar a un cierto número de personas, preferentemente de la ciudad de Malargüe, y tiene 18 meses la empresa para poner a punto la planta piloto y con perspectiva de iniciar una posible producción de potasio casi a nivel investigativo, ¿no? A muy pequeña escala, pero a partir del año, de acá a contar en 12 meses, dependiendo de los resultados de esta ingeniería de detalle o FEL 3, inicia una nueva etapa con nuevas garantías sobre el plan de inversiones, a desarrollarse en 5 años y con una inversión de hasta 1.078, creo, si no mal no recuerdo, millones de dólares. Bueno, es una función de la Dirección de Minería de ir controlando la actividad minera en particular, verificando el cumplimiento de la declaración de impacto ambiental
de la cual la Dirección de Minería forma parte, una resolución muy amplia con un sinnúmero de obligaciones establecidas por resolución y aprobadas también por una ley. Bueno, ese seguimiento lo tiene que hacer la Dirección de Minería, lo está haciendo. Hay una unidad de gestión ambiental específicamente constituida para el control del proyecto Potasio Río Colorado, y cuando se inicien las actividades vinculadas a la planta piloto, se incrementarán los controles, porque obviamente se incrementará la actividad minera en el lugar, ¿no? Así que, pero sí, estamos haciendo un seguimiento constante con la empresa y el proyecto. En conjunto, por supuesto, en conjunto con la Dirección de Protección Ambiental que conduce Miriam Scalani, que en conjunto formamos parte junto con la Dirección de Minería de la Autoridad Ambiental Minera. ¿Qué va a pasar con San Jorge en los próximos 4 años desde la visión del Estado? Porque obviamente también acá tenemos un privado del cual también depende mucho lo que pueda pasar, pero desde el Estado, ¿cuál podría ser la situación de San Jorge, que técnicamente no tiene choque con la 7722, pero que tiene una historia política compleja, que en algún momento se utilizó mucho políticamente en campaña? ¿Cómo se puede sacar de encima esa cuestión tan política que tiene San Jorge y que no lo tiene desde el punto de vista técnico? Bueno, mira, yo el análisis político no me corresponde hacerlo, yo te puedo hacer análisis técnico, porque, como decía más temprano, me considero un técnico del ámbito minero. San Jorge es un proyecto muy interesante, que ha sido evaluado, está en etapa avanzada de prefactibilidad, y es un proyecto mediano, tirando a pequeña escala, un proyecto muy, muy chico en comparado con lo que estamos planificando para el desarrollo de nuestros minerales, nuestros recursos minerales para la provincia de Mendoza, partiendo de Malargüe y mostrando a la gente que los miedos que le han infundido no son ciertos, que la actividad es totalmente lícita, noble como cualquier otra industria, y que necesitamos desarrollar nuestros recursos minerales. Muy cerquita de Uspallata tenemos División Andina. Apenas cruzamos los caracoles, los mendocinos, claro. Tendríamos que haber visto en alguna oportunidad camionetas mineras rojas con las banderitas. ¿Cómo? Con las banderitas con la banderita, exactamente. Sí, y esa ciudad es la mina de Codelco, División Andina, que es una mina impresionante, muchísimo. No sé si 10 veces más grande que San Jorge. Sí. Y está en el límite internacional. Y nosotros estamos dejando pasar la ventana de oportunidad, y encima San Jorge es un proyecto muy chico comparado con otros proyectos que tenemos muy cerquita, a una distancia menor. Y hablando de eso, no puede ser también, considerando que es un proyecto que acá se mal utiliza, no sé quién inventó el término, que vos como técnico también lo sabes, esto de la mega minería, que técnicamente no existe, es un término que se utiliza. Se habla, por ejemplo, de mega minería con un proyecto de San Jorge, que es un proyecto chico como nosotros estamos hablando. ¿No puede ser también San Jorge un proyecto testigo muy fácil de controlar, con una comunidad que puede hacerse partícipe del proyecto? ¿Eso no sería también un impulso para todo lo que busca la dirección y el Estado? Por supuesto, no me cabe ninguna duda. San Jorge está en un sitio ubicado en condiciones sin iguales, está muy alejado de la alta montaña, una altura muy baja, a diferencia de los proyectos mineros en San Juan, muy cercana a la ciudad, muy cercana, está a aproximadamente 45 kilómetros de la ciudad de Uspallata, es muy fácilmente controlable por la ciudadanía. La norma también establece la posibilidad de establecer controles o vigilancias del sector privado, y eso está establecido en la ley, se puede. Es un proyecto testigo porque por la escala es tan baja a nivel de minero, ¿no?, que es muy fácilmente controlable. Entonces, y la ciudadanía tiene que estar ahí. Pero volviendo al tema, yo siempre, y por mi carácter legalista, soy bastante objetivo en eso, siempre digo y repito lo mismo: todo siempre la ley, nada fuera de ella. Lo que vos mencionabas recién no existe en la ley, es una concepción que se ha incorporado, pasa a ser fuente del derecho, porque de alguna manera un reclamo social pasa a ser
podría ser fuente del derecho porque la costumbre y los usos y costumbres también son fuente del derecho, no lo podemos negar, pero sí lo que está en la ley, o sea, podemos discutirlo, ¿sí? No es que estoy avalando esa postura, podemos discutirlo, pero lo que no podemos discutir es que existe la participación ciudadana y debe garantizarse la participación ciudadana de la comunidad de San Jorge, ya lo ha hecho. San Jorge no utiliza sustancias prohibidas por la normativa, está dentro del marco de la ley y lo que falta un camino a recorrer en San Jorge es justamente transitar el camino de la vocación territorial, que es un camino que estamos convencidos de que tenemos que transitar, pero volviendo al inicio, en palabras, no podemos imponer de prepo a una comunidad ciertos proyectos. Necesitamos trabajar, necesitamos avanzar sobre el diálogo, necesitamos que la comunidad sepa y conozca y se involucre en los desarrollos económicos, de cualquier desarrollo económico, no solamente minero, cualquier desarrollo económico tiene que ser analizado ambientalmente. Hoy se castiga la actividad, y ahí sí hago una crítica constructiva, que es no solamente la actividad minera debe estar enmascarada por estas condiciones políticas y exigentes. A mí me parecen perfectas que tengan estas condiciones totalmente de altísimo nivel, pero debería ser para todas las actividades. Todas las actividades industriales deberían tener el mismo nivel de rigurosidad de controles y técnicos. La minería lo tiene. Y con esos controles rigurosos, técnicos, tanto también legales y políticos, yo creo que no podemos hacer discriminación y solamente imponer una actividad que encima desconocemos, porque en Mendoza hoy no lo tenemos, y ya se le hemos impuesto antes de conocerlo. En otras provincias no tienen estas restricciones y tienen minería, es porque ya la conocen, es porque saben que no necesitan de ciertas exigencias como una ratificación legislativa, por ejemplo, como para avanzar con un proyecto que es netamente técnico. Pero bueno, hay que darse el tiempo, el espacio para dialogar, para comunicar, para informar y que la sociedad de alguna manera, en algún momento determinado, cuando esté dispuesta y entienda y se informe y el Estado pueda llegar también con el sector privado a comunicar las bondades de la actividad y un poco callar los miedos, yo creo que será el momento para desarrollar ese y muchos otros proyectos, ¿sí? Bueno, Jerónimo, será la primera de muchas conversaciones, me imagino, en lo que va a ser la gestión. Mucho éxito y bueno, a aprovechar la oportunidad. Como decía otro geólogo, el tren pasa, para Mendoza ha pasado varias veces, ese tiene la ventaja que está pasando varias veces. Bueno, muchísimas gracias, Edward, y por supuesto a disposición para cuando lo desees. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.